El Señor les bendiga, hermanos. Es una grande bendición, un privilegio que nos reunamos con el deseo de alabar el nombre de Dios y de escuchar su santa palabra. Les invito para que abran su Biblia en el capítulo 2 del libro de San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Le vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el 11. La palabra de Dios dice así: la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti nacerá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Dios bendiga su palabra. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a tener un momento de meditación en la palabra de Dios, como lo hemos estado haciendo todos los domingos. Y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 10 al 14. Dice así la palabra de Dios: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, en esta ocasión quiero hablarles de un gran acontecimiento que sucedió en nuestro mundo. Los grandes acontecimientos de nuestro mundo son muy renombrados por la humanidad. Hubo un gran acontecimiento cuando se descubrió América. Fue un grande acontecimiento en esa generación, en ese tiempo. Después, últimamente, en la llegada del hombre a la luna, salió
en los periódicos esa gran noticia como un gran acontecimiento cuando el hombre llegó a la luna. Pero estamos viviendo hoy un acontecimiento, por ejemplo, con esta pandemia que va a quedar en la historia de la humanidad. Tanta gente que ha fallecido en estos días, en esta pandemia, quedará registrada en la historia como uno de los grandes acontecimientos en nuestra generación. Pero en esta noche yo quiero hablarles, en esta mañana, de un gran acontecimiento que sucedió en nuestro mundo y que es el que sobrepasa a todos los que han acontecido. ¿Por qué es un gran acontecimiento lo que el ángel estaba anunciando del nacimiento de Cristo? Es el acontecimiento de veras que no se puede comparar con ninguno otro. Es el cumplimiento de la promesa, porque en el huerto, cuando el hombre pecó, hubo una promesa, y la promesa fue de que vendría alguien que heriría en la cabeza a la serpiente. Fue la fe esta de los patriarcas. De alguna manera, los patriarcas como Abraham, como Job, los que existieron en el Antiguo Testamento, estaban enterados de esta promesa. Y fue ellos la confianza que tuvieron que se iba a cumplir en un futuro. Pero más adelante fue también la predicación de los profetas. Los profetas que aparecieron en todo el Antiguo Testamento, su lema principal fue el cumplimiento de ese gran acontecimiento que iba a suceder en nuestro mundo. Fue el tema de ellos. Por ejemplo, Isaías, en su capítulo 7, versículo 14, dice: la Virgen concebirá y dará a luz su hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí está ya los profetas anunciando este gran acontecimiento del nacimiento de nuestro Salvador. Muchas mujeres de aquellas generaciones esperaban ser escogidas para que de ellas naciese el Salvador, para que de ellas aconteciese ese gran acontecimiento. Pero déjeme decirle, amado hermano, amada hermana, que tristemente el mundo no estaba preparado para ese gran acontecimiento, que iba a ser el acontecimiento más grande de toda la historia. No estaba preparado el mundo, porque cuando Cristo nació, conocemos que no hubo lugar para Él. Había lugar para otras cosas, pero para Él no hubo lugar para su nacimiento. Ese acontecimiento se hace grandioso porque fue la entrada de Dios a la humanidad. Mire usted, la entrada de Dios a nuestro mundo. El profeta Isaías lo había anunciado, que se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Él lo menciona ahí en Isaías 7, Dios con nosotros, o sea, Dios entrando a nuestro mundo. Y está en el Nuevo Testamento aclarado también en San Juan capítulo 1, verso 1, que dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Qué cosa tan grande, tan maravillosa. Dios viniendo a este mundo, tomando cuerpo humano para manifestarse a nosotros como el verbo. Aquel verbo fue hecho carne,
ya habitó entre nosotros, dice el versículo 14 de Juan capítulo 1. Cuando Cristo nació, ya conocemos esto, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Cuando Cristo nació, se descubren tres clases de personas en su nacimiento. Herodes aparece en la Biblia como el rey que no quería dejar su trono. Cuando supo que iban a ser un rey, él se estremeció y la Biblia dice que todo Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque él quería seguir siendo el rey. Y por eso registra la Biblia que la muerte de tantos niños, cuando él supo que uno de esos niños podría ser el rey, él mandó matar a todos esos niños porque no quería perder su trono. ¿Qué representa esto? Esto representa a aquellas personas que quieren seguirse gobernando a sí mismo. Cuando descubren que Cristo nació para ser rey, para dirigirnos, para controlar nuestra vida, ellos no quieren aceptar ese Cristo, quieren seguirse gobernando, mandándose a sí mismo. Ese es el tipo de personas que apareció cuando Cristo nació. Dice la Biblia que los magos llegaron a Jerusalén preguntando dónde debería de nacer el rey de los judíos. Herodes manda traer a los estudiosos de la Biblia, y ellos encuentran que debería nacer en Belén de Judea. Y aquí aparece otro tipo de personas, porque los estudiosos, los religiosos de aquel entonces, los sacerdotes y los escribas, que encontraron en la Biblia que Cristo debería de nacer en Belén, le dicen a los magos, Él va a nacer en este lugar. Pero qué triste condición ver que ellos siguen indiferentes en su religión tradicional. Siguen ellos tratando de vivir a través del amparo del rey de aquel entonces, y no les interesó ir a adorar a ese Cristo. Pero qué hermoso es que no únicamente aparecen estos dos tipos de personajes: Herodes, que no quería perder su trono; los escribas y sacerdotes, que únicamente conocían la Biblia, pero no se basaban en ella, no la obedecían. Qué hermoso es pensar que los magos, que vinieron de tan lejos para buscar al rey, obedientes a la Escritura, cuando supieron que la Biblia decía en tal lugar, ellos obedecieron a ese pasaje de ir hasta Belén a adorarle. ¿Cómo se requiere hoy día personas que obedezcamos la palabra de Dios, las Escrituras? Cuando ellos encontraron a Jesucristo, los magos, ¿qué hicieron? La Biblia dice que le adoraron. Encontraron lo que la estrella les había guiado. Ya encontraron al Mesías al ir siguiendo la guianza de la estrella. Le adoraron, y cuando le adoraron, los reyes le ofrecieron presentes, lo reconocieron como rey, le reconocieron como salvador, le reconocieron como el Mesías. Dice la Biblia que regresaron por otro camino. Ese es otro tipo de personas que aparece en la Biblia. Cuando se tiene un encuentro con Jesucristo, no podemos seguir por el mismo camino, el camino que el mundo nos ha trazado. No, hemos tenido un encuentro con Jesucristo, lo hemos recibido en nuestro corazón, y así como los magos regresaron por otro camino, nosotros tomamos otro camino, que es el camino del cristianismo.
de la obediencia hacia Dios. Pero déjeme decirle que también este es un gran acontecimiento por su propósito. El propósito fue salvar a su pueblo de sus pecados, como lo describen los ángeles. Este fue el mensaje de los ángeles: nuevas de gran gozo, que os ha nacido un Salvador. Es el propósito de este grande acontecimiento que vino a nuestro mundo, la salvación. Esto es lo que lo hace grandioso. Eso es lo que la humanidad necesitaba. Porque la plaga, la pandemia que se había originado en el huerto, esa pandemia del pecado que entró a la humanidad, había contaminado todas las generaciones de nuestro mundo, había contaminado a la humanidad. Y dice la Biblia que Dios vio a ver si había un justo, y no había uno solo. Por eso tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para poner fin a esa pandemia de pecado que estaba dominando. Por eso es el gran acontecimiento, porque fue posible, se hizo posible para la salvación del mundo. Esto es lo que la humanidad, repito, necesitaba y necesita todavía. Esto es lo que da grandeza al acontecimiento, no la aparición de los ángeles, no la aparición de los magos, no, sino el nacimiento de Cristo con el propósito firme de redimir al mundo y reinar en nuestros corazones. Amados hermanos, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, Él viene a reinar a nuestro corazón, y esto es lo que hace hermosa nuestra vida. Hay ese cambio en nosotros. Y la pregunta que quiero hacer en esta mañana a mis amados oyentes: ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal? Esto es lo que nos hace celebrar este acontecimiento. Si Cristo no ha entrado a tu corazón como tu Salvador personal, un día ese Cristo será el juez que te juzgará por haber despreciado esa oportunidad. Inclinemos nuestra frente para orar. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias por este gran acontecimiento del nacimiento de Cristo en nuestro mundo. Pero no nos conformamos, bendito Dios, no queremos conformarnos con que haya nacido en este mundo, sino que, bendito Dios, deseamos que ese Cristo que nació en Belén de Judea nazca en los corazones de cada oyente. Eso es, bendito Dios, lo que haría grande el acontecimiento, porque haría posible una transformación de vida. Oro en esta mañana, bendito Dios, para que aquella persona que no te ha recibido como el verdadero Salvador, como el verdadero Rey, en esta mañana haga su decisión y diga: Cristo, ven a nacer en mi corazón. Te recibo, hay lugar para ti. Si no hubo lugar en el mesón, Señor, sí hay lugar en mi corazón para que tú nazcas. Gracias, Padre, porque ese es el propósito de este grande acontecimiento: salvar las personas y que Cristo reine en los corazones. Alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias por este acontecimiento. Amén. Amén.